Hola chicos, bendiciones. Bienvenidos una vez más a la red juvenil Pregoneros de Cristo. Hoy estaremos compartiendo la hermosa palabra del Señor, pero antes te invito a cantar esta hermosa melodía. Gracia sublime es. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste aquí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te invito a que le digas conmigo: digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Puedes decirle allí donde estás al Señor? Que Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Díselo una vez más: Jesús, te adoro, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por lo que hiciste por cada uno de nosotros, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy te damos la bienvenida, Señor, a este espacio, a este lugar, para honra y gloria de tu nombre. Amén. Y a su nombre, chicos. Allí donde estás, te invito a que llames a tu amiguito y le digas: por favor, conéctate, que acabo de empezar el club. Vamos a conectarnos y a escuchar la palabra del Señor. Hoy hablaremos de la purificación del templo. Entonces, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo,
y volcó las mesas y las cabinas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿Oye lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste mi alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad. Ahora bien, luego de haber leído las Sagradas Escrituras, pongámonos un poco en contexto. Recordemos entonces que nuestro amado Jesús tuvo 4 etapas de su vida. La primera, la infancia, donde vivió en Belén. Luego su año de preparación, que fue en Nazaret. Posteriormente su año de popularidad en Capernaum. Y por último su año de pasión, que fue directamente en Jerusalén. Este último año se divide en 2 periodos. La primera parte de ese semestre consiste en retirarse. Jesús se aleja de su hogar en Capernaum. Y la segunda parte, o el segundo semestre, Jesús está resuelto a llegar a Jerusalén, porque era necesario, según las Escrituras, que los hombres fuesen a celebrar 3 fiestas muy especiales para el pueblo judío. Vámonos por favor a Juan capítulo 7, versículo 12. Allí encontramos la primera fiesta. Ella era la fiesta de los tabernáculos. Si nos vamos a Juan 10, 22, encontramos la segunda fiesta. Esta es la fiesta de dedicación. Y por último, entonces, la fiesta de la Pascua. En este último periodo, entonces, es donde centraremos nuestra enseñanza el día de hoy. La última semana de vida de Jesús. Primero, recordemos que Jesús entra de manera triunfal a Jerusalén el día domingo. Ese mismo día, recordemos que llega directamente al templo, donde hace una observación, según Marcos capítulo 11, versículo 11. Es entonces el día lunes, cuando suceden 2 eventos importantes. ¿Sabes cuál es el primero? Piensa por un momento. Efectivamente, así es. Recuerda que maldicen la higuera estéril y posteriormente se dirige a cumplir un propósito, y era purificar el templo del Señor. Pues en sus observaciones Jesús había notado la manera como el pueblo estaba siendo explotado y se había cambiado completamente el propósito que debíamos llevar al templo. El versículo 13 dijo: escrito está, mi casa es casa de oración y así será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Estudiando un poco, nos damos cuenta cómo los dueños de este negocio tan lucrativo, hablando de los sacerdotes Caifás y Anás, los cuales eran los encargados de visualizar, de revisar y de hacer las ofrendas posteriores con todo lo que se vendía en el templo. El templo ahora era el negocio donde las personas que iban a entregar ofrenda debían comprar lo que necesitaran. Pues para algunos bien era difícil llegar de otros lugares remotos y cargar con un animal que al llegar de pronto al momento de la entrega pudiese estar defectuoso, entonces no les era recibido. De este modo, ya en el templo se vendía el animal que se necesitara para el sacrificio. De ese modo ya las personas compraban, pero a muy alto valor, al punto que dicen algunos escritores que una paloma, que era lo más pequeño que podía entregarse en ofrenda, podría costar hasta una semana de trabajo. El pueblo estaba siendo oprimido por todas partes, tanto así que habían quienes cambiaban el dinero por la moneda que literalmente se pedía en el templo. Debía ser la moneda judía,
puesto que recordemos que estaba siendo en este momento Roma el imperio que gobernaba toda esta región. Ellos pagaban en su propia moneda, es decir, el dracma. Al momento de presentar la ofrenda en el templo, debían cambiarla por la moneda oficial. En este caso, entonces, sería un ciclo. Ahora bien, al ver todo esto, Jesús comenzó a llenarse de celo por lo que estaba sucediendo en su casa. Su casa debía llamarse casa de oración, no un lugar de explotación para el pobre o para el que llegara hasta ahí. Esos eventos se están realizando, según las Escrituras, en el patio de los gentiles, pues era allí donde les era permitido llegar a todas las personas que vinieran de otras partes a adorar, a buscar al Señor, a recibir de lo que Dios tenía para darles a ellos a través del sacrificio. Era un lugar de compra y venta, literal. Te podrías imaginar el mercado dentro de la iglesia. ¿Sí te logras imaginar un momento? Efectivamente, el que compraba, el que vendía, el que no estaba de acuerdo con los precios, todo esto empezó a hacer que Jesús comenzara a pensar en el mal uso que le estaban dando a su casa. ¿Sabes algo? Podemos pensar tú y yo en un momento por el uso que le damos a la casa del Señor. Cuando llegamos a su casa, es posible que algunos de nosotros hagamos actos indebidos, hablemos mal de la cuenta, y eso puede incomodar al expositor. Ahora imagínate quién compra y quién vende. El Señor no estaba juzgando de ninguna manera a los que vendían, solo que no era el lugar de hacerlo. Pues bien, estaba estipulado que debían hacerlo fuera del templo para no interrumpir con la única función que tenemos en el templo del Señor, que es adorar, buscar su presencia. Como seguidores de Dios, te aseguro que el celo que debemos tener por la casa del Señor debe ser notorio y santo, al punto de poder compartir con otros la importancia que tiene este lugar para nuestras vidas como cristianos. Es posible que nuestras acciones hagan que otros blasfemen del Señor. Es posible que la manera como nos dirigimos y actuamos en su casa sea un mal ejemplo para otros que nos están viendo. Es importante saber ubicarnos en el lugar en el que nos encontramos y darle el verdadero sentido a su casa. Si nuestro interés no es buscar y adorar al Señor, hoy necesitamos encontrarnos nuevamente con Él. Ahora, una pregunta. ¿Qué representa el templo del Señor para ti? ¿Cuál es su significado? De acuerdo a ello, yo debo ponerme en una situación de mucho cuidado. Representa santidad, representa reverencia, representa amor. ¿Qué representa para ti el templo del Señor? Está claro que para Cristo era un lugar realmente importante. Era el lugar donde se manejaban los asuntos de su Padre Dios. Volviendo al texto, el versículo 14 dice: y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Es decir, que el templo también es un lugar donde las personas vienen a recibir descanso y sanidad del Señor. ¿Sabes algo? A partir de este momento, los enemigos de Cristo buscaban la manera cómo hacerle caer, pero no pudieron callar un pueblo que adoraba al Señor y que decía: Hosana, Hosana al Hijo de David. Son las manifestaciones que se hacen en la casa del Señor, en el templo que Él ha creado para alabanza y gloria de su nombre. Y le dijeron: oye, ¿qué dicen estos? Y Jesús enseguida les recuerda la profecía: ¿nunca lo oíste antes? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste mi alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad de Betania y allí posó. Luego que realiza tales actos de milagro y que conversa con los sacerdotes del templo, entonces vamos a Juan, que nos da un detalle especial acerca de esa conversación. Juan capítulo 2, versículo 18.
Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú dices que en 3 días lo levantarás. Efectivamente, no entendían lo que estaba hablando Cristo. Ya no les estaba hablando de un templo físico, les estaba hablando de Él, de lo que iba a padecer, de que ciertamente su cuerpo sería destruido, su templo sería dañado, pero que al 3er día resucitaría. Dice la palabra del Señor: por tanto, resucitó entre los muertos. Sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Ya no estamos hablando entonces de un templo físico, sino de un templo espiritual. Recordemos las palabras entonces del apóstol Pablo a los corintios, cuando les dijo: ¿no sabéis que somos templo del Espíritu Santo? Más que el templo físico, Cristo está preocupado en este momento por lo que representa ese templo. Ya no un templo físico, sino un templo espiritual donde el Señor desea habitar. ¿Y qué está representando ese templo? Tú y yo, ¿qué estamos representando? Santidad, gracia, amor, verdad. Es lo que representa un verdadero templo del Señor, donde Él viene a morar y hace una obra nueva completamente. El apóstol Pablo está hablando de ti y de mí, como ese templo que el Señor busca para limpiar y para purificar y para cumplir el propósito por el cual padeció en la cruz del Calvario. Qué maravilloso es saber que somos limpios por el Señor y Él es capaz de purificarnos, limpiarnos y hacernos aptos. No sé en este momento qué está sucediendo con tu vida como templo del Señor. Si quizás estás siendo descuidado y deseas que el Señor entre, cambie y transforme todo aquello que le está impidiendo que Él sea el dueño completo de tu corazón. Es momento entonces, amada juventud que me escuchas, de permitirle al Señor que entre y limpie por completo su templo. ¿Sabes la importancia de un templo limpio? Es la única manera que el Señor pueda habitar en medio de nosotros. ¿Por qué el Señor está dispuesto a limpiarnos? Porque somos de gran estima y gran valor para Él. Está dispuesto a limpiarnos con su sangre poderosa, la cual es la única que puede hacernos completamente limpios y sin pecado. Usted me dirá el día de hoy: ¿qué? ¿Pero de qué puede limpiarme el Señor si yo voy a la iglesia? Si me porto bien en la iglesia. Pero en tu interior, ¿cómo está tu relación con el Señor? Pensemos por un momento: ¿de qué puede limpiarnos el Señor? ¿Cuáles son esos pecados que de pronto mi mamá y mi papá no conocen? ¿Cuáles son? Ciertamente estamos al desnudo delante del Señor. Por lo tanto, es momento de pensar y decir: Señor, haz tu obra en mí. Señor, purifícame, límpiame. Porque el Señor ciertamente está dispuesto a limpiarnos con su sangre preciosa. En esta cuarentena, ya que estás allí encerradito, estás aprovechando el tiempo en entrar en intimidad con el Señor y decirle: Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Ahora que estoy retirado de muchas actividades, ¿no crees que es el momento de decirle al Señor que te ayude a mantener una vida en santidad? Claro que sí, por eso te animo en el amor del Señor, que aprovechemos cada uno de los momentos que tenemos para sacar ese espacio para Él
y que Él cumpla su obra en nosotros. Que podamos decirle hoy, allí que tienes el tiempo, el momento, el espacio, decirle: ven, Señor, limpia mi corazón, entra en mi casa y haz de ella un hogar en el que tú puedas habitar. Les invito a orar. Señor Jesús, en esos momentos llegamos delante de tu presencia, Señor, una vez más, para darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa, Señor, que está apta para limpiarnos, para hacernos dignos de tu presencia. Toma nuestras vidas, Señor, y la de cada uno de los jóvenes que están conectados en esta hora, Señor, que han escuchado esta palabra. Permítenos examinarnos, Señor, y ver la manera cómo está nuestro templo delante de ti, Señor. Límpianos, oh Señor, porque solo tú puedes hacerlo. Tú conoces nuestra intimidad y la forma como tenemos nuestro interior, Señor. Permítenos, Señor, reconocer cada una de las faltas que cometemos, cada uno de los pecados, Señor, que ensucian este que es tu lugar, el lugar donde tú habitas, Señor, que debe ser un lugar santo. Y que hoy, Señor, has hablado a nuestras vidas porque quieres purificarlo, porque quieres limpiarlo. Gracias porque estás aquí, porque eres real en la vida de cada uno de mis hermanos que están en este momento conectados, Señor, en este mismo instante con una sola petición. Y es que tú nos hagas dignos de tu presencia, Señor. Y la única manera que podemos hacerlo es estando completamente limpios con tu sangre salvadora. Tú estás aquí, Señor, y eres real. Por eso hoy confesamos cada uno de nuestros pecados, Señor, que es el primer paso para ser verdaderamente limpios. Perdona, Señor, la mentira, perdona, Señor, el engaño, perdónanos, Señor, el hurto, perdónanos, Señor, cualquiera sea nuestro pecado. Ahora en el nombre de Jesús, te damos gracias porque sabemos que tu sangre es vida y es verdad, Señor. Y que el que te conoce es verdaderamente libre y limpio, Señor. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, porque es la única manera, Señor, de poder ser salvos en ti. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahí donde estás, invito a que cantes conmigo esta hermosa melodía, diciéndole: Señor, yo sé que estás en mi vida y que puedes cambiar lo que yo no puedo cambiar. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dile al Señor: tú estás aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Dile al Señor: tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Hosana, gloria a Dios, aleluya. Hosana, gloria a Dios, hosana, aleluya. Hosana, gloria a Dios, aleluya. Tan cierto como el aire que
donde estás, dile: tan cierto como la mañana se levanta el sol, Señor, así es tu presencia en mi vida, Jesús. Tú eres real, oh sí, Señor. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso en el que sabemos y confiamos que tú harás y cumplirás tu propósito en nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y a su nombre. Allí donde estás, siga alabando al Señor y sigue conectados con nosotros. Dios te bendiga.